dicho vespertino que la primera y segunda clase del seminario de titulación de la segunda semana de seminario de titulación será grabada para fines académicos y posteriormente quedará respaldada en la plataforma de Skype para su consulta. Ahorita vi que se conectó Elías. Elías, no lo veo. Yo también, maestra. Ana Lisbeth. Ana Lisbeth. Muy bien, Ana Lisbeth. Y Elías, no lo veo. Elías. Ahí está, Moisés Elías. Moisés Elías. Y por ahí vi a alguien más. Una señora que tiene como un cubrebocas rojo. Gabriela Abigail. Ahí está. Muchachos, no he tenido la oportunidad de revisar quienes me mandaron mensaje por plataforma. Ahorita lo voy a checar. Ya viendo el mensaje en plataforma, pues ya les otorgo la extensión. Les otorgo la extensión para que puedan presentar su trabajo. La persona que tiene el ID de guest 44F0521, por favor dígame cómo se llama para poder pasarle asistencia. Así que de hecho vemos toda roja su pantalla. Dios, estamos en el infierno. Nada más por favor me avisa quién es para yo ponerle asistencia. Lo primero que tengo para comentarles es respecto de su semana número 1. En su semana número 1 hubo, no poquitas, muchas personas que no me enviaron su trabajo. Ojo, muy importante, si se ponen a desarrollar el trabajo sin que su enfoque esté correcto, sin que el tema no tenga un problema social, aunque el problema social ya esté resuelto y sea suficiente resuelto sin poder justificar la insuficiencia, probablemente sus demás trabajos también van a estar mal. Les recomiendo yo mucho, encarecidamente, que no dejen pasar sus trabajos. Si no me entregaron el trabajo de la semana 1 por alguna circunstancia, entonces me tienen que entregar en la semana número 2 el trabajo 1 y 2. Sí, entonces, bueno, eso por el lado de las personas que no me mandaron el trabajo. Semana número 2. En la semana número 2, lo primero que vamos a ver es la estructura de la tesis, el título y el almacenamiento de la información. Dependiendo del tiempo que nos lleve ver esto, si ustedes, porque se supone que la primera y la segunda clase están para la primera estructura, la segunda el título, o ¿a qué me refiero con el desarrollo del título? Porque es la tarea de la semana 2, el título. Entonces, si nos queda tiempo, ya ustedes me dirán si quieren que de una vez veamos todo el tema para no vernos mañana o si no nos vemos mañana. Sin ningún problema nos vemos mañana. Porque luego me andan regañando que porque no doy clase, que maestra, que no resuelve las dudas y que no sé qué. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Estructura de la tesis. ¡Ah, yo lo conozco! ¿Cómo se llama? Recuérdeme su nombre. Usted estaba en Pablo. intermedio. Hola, Pablo. Hola. Es que no le sé esta cosa, maestra, por eso no sabía, como apenas había entrado, no sabía quién era la persona que usted decía que dijera el nombre. Entonces, No se preocupe, Juan Pablo, nada más. Yo le recomendaría que desconectara su cámara, o más bien que no pusiera visible su cámara, para que no tenga problemas con recibir mi voz. sale. Cuídese mucho, ya le pasé asistencia, Juan Pablo. Sale, maestra, gracias. No, ¿de qué? ¿Qué dice? Vernos mañana. Ja, 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 ja. Ay, el que se ríe solo es porque con sus demonios se encuentra. Bueno, temario. La primera parte es la estructura de la tesis. Les voy a hablar de todas las partes que tiene una tesis. Esencialmente, esta se compone de 4. Páginas preliminares, introducción, capitulado, apéndices y anexos. Únicamente el apartado de introducción y el capitulado
Sirve para cubrir las 100 o las 150 páginas, según sea el caso, para realizar pues, su tesis. Las páginas preliminares y los apéndices y anexos no cuentan para esas 100 o 150 páginas, ¿sí? Entonces, para que eso lo tomen a consideración. Voy a abrir su servo escolar para que vean de dónde estoy sacando la información. Ay, allí estaba. Voy a abrir el servo escolar para que vean de dónde estoy sacando yo la información de cómo va acomodada la tesis. Voy a abrirla. Aquí en servo escolar viene el manual para elaboración de tesis británica, viene el manual de integración de titulación y viene uno que se llama acomodo de empastado de tesis y luego ya vienen las portadas. Portada de tesis egreso escolarizado. Ok. El documento de cómo se acomoda la tesis, acomodo de empastado de tesis, se los voy a pasar. No para que lo vayan haciendo, eso yo se los voy a entregar. En el calendario les mandé que a partir de la semana número 4 yo les voy a dar un formato. ¿Cuál es ese formato? Bueno, es un formato que les va a ayudar a ustedes, les voy a aventajar el trabajo de hacer el acomodo, de poner la portada. Ustedes lo único que van a tener que hacer es llenar el formato. De una vez se los digo, pero más adelante se los voy a volver a repetir. No pueden cambiar el formato. No me le pueden cambiar ni la letra, ni ponerle una imagen, ni hacerlo más bonito, ni ponerle colores, ni nada. Ni tampoco el margen, nada. No me lo pueden mover nada al formato cuando se les entregue la semana 4, porque es así como debe de quedar. ¿Sí? Entonces, ¿dónde viene todo eso? Pues en el manual. En el manual, en el apartado 2.1 de elementos de una tesis o reporte de investigación, más adelante viene igual una imagen de la portada y viene, según el paginado, cómo debe de ir todo. Ahorita lo voy a ir explicando. Pero la primera cuestión es, el formato se los entrego en la semana número 4, es este que están viendo aquí. Y al formato no me le deben de mover nada. ¿Cuál es la primera parte de la estructura de mi tesis en las páginas preliminares? Es la portada. La portada ya vieron que se encuentra en servo escolar y ya está incluida aquí dentro del formato que yo les voy a pasar. ¿Qué es lo único que tienen que hacer ustedes? Poner su nombre, poner el nombre de su tesis, que es lo que van a desarrollar en la semana número 2. En la semana número 2 van a desarrollar el título de su tesis, voy a explicarlo en la segunda clase, y me van a poner su nombre. Todo lo demás ya viene completo, ya viene llenado, ya no me la tienen que mover a nada. Sí, entonces, lo primero es la portada. También en el formato de acomodo de tesis, nos dice que va la portada, igual, todo viene en el manual, portada, carátula, contraportada, carátula, contraportada. Maestra, ¿qué es la portada, carátula, contraportada? Lo mismo que la portada. Si viene por duplicado, no sé por qué, así lo maneja la universidad. Entonces, dice aquí que las páginas que siguen de la portada deberán estar en blanco y se le conoce como páginas falsas. Esto es sobre todo para cuestiones de impresión. Entonces, primero va la portada, o sea, las páginas impares van con texto, con alguna imagen, con algo, y las páginas pares son las páginas que van en blanco, o que se les conoce como páginas falsas. Entonces, la primera es la portada, luego viene una página en blanco, y luego viene la carátula o contraportada. Es exactamente lo mismo, se llena exactamente igual. Después, según el acomodo del empastado de tesis, viene algo que se llama acta resolutiva. ¿Qué es el acta resolutiva? Ahorita no la pueden pedir, o sea, no es como que la puedan incluir ya dentro de su trabajo, eso es hasta después. Incluso ustedes, una vez que tengan su carta de pasante, pueden pedir su acta resolutiva, se deja el espacio dentro de la tesis, porque lo voy a hacer más grande para que lo alcancen a apreciar, porque aquí es donde dice acta de examen profesional. Y ya dice, siendo las fulanita de tal, qué licenciatura, qué título profesional van a obtener y cuál fue el método por el cual están aprobando su carrera, ya sea por promedio, por tesis, por diplomado, por... Esa acta de examen profesional se las entrega a la universidad, pero les digo,
Una vez que puedan pedir su carta de pasante, también van a pedir su acta de examen profesional. ¿Qué es lo que sigue? Vean, aquí está portada, carátula. Siguen los agradecimientos y o dedicatorias. Estos son completamente opcionales. No los tienen que poner de forma obligatoria. Si los quieren poner, bueno, y si no los quieren poner, también no pasa nada. Les voy a mostrar un ejemplo. De hecho, dentro de su manual dice: las dedicatorias, epígrafe y agradecimientos se recomienda que sean breves. Vayan cargados del lado derecho en la página 5. La página 6 deberá ir en blanco y esta tiene la función de que el texto comience en página impar. Esta hoja se podrá ocupar en caso de que la dedicatoria sea extensa. Acta resolutiva. Aquí empiezan los agradecimientos y dedicatorias. Ya les estoy poniendo que es opcional. Y aquí el índice comienza en la página número 6, pero pueden utilizar hasta 2 páginas. ¿Cómo se ven? Aquí ya estos son los trabajos ya realizados. Y en este caso este alumno quiso poner primero las dedicatorias y luego los agradecimientos. Se utilizó las 2 páginas. Y este alumno puso dedicatorias, epígrafe y agradecimientos en uno solo. Y puso a su maestra. Como un toque también adicional e importante, y sobre todo para cuestiones de presentación del trabajo, pueden poner su firma de manera digital. Simplemente la ponen en una hojita, la escanean y luego la pasan. Sí, estoy compartiendo mi pantalla, creo que es Gabriela su nombre, sí. Si estoy compartiendo mi pantalla, si no la puede ver, por favor salga y entre de la sesión. A ver si con eso ya les es posible verla. Entonces, bueno. Dedicatorias, epígrafe y agradecimientos. Pueden cubrir hasta esas 2 páginas, son opcionales, van recargados hacia la derecha. Válgame, alguien tiene un punchis. Entonces, bueno, eso en cuanto a las dedicatorias, epígrafe y agradecimientos. Se recomienda que sean breves, que vayan cargados a la página a la derecha y que sean de la página 5 y de la página 6. ¿Qué sigue después de esto? Después de esto sigue el índice. El índice, luego cuando dejo que ustedes realicen el formato, no me lo hacen conforme yo se les pido, porque yo les pido que hagan una tabla de contenido. La tabla de contenido les sirve sobre todo a ustedes para que no estén quitando y poniendo los puntitos, que no estén quitando y poniendo las páginas si es que ya lo hicieron más largo, porque luego por cada modificación tienen que estar modificando el índice si no hacen una tabla de contenido. Aquí en el documento que yo les voy a dar ya viene creada una tabla de contenido. Esta tabla de contenido se hace por medio de del submenú referencias. Aquí viene la tabla de contenido y les voy a dejar 2, para aquellos que igual tengan la tentación de saber cómo se hace, porque no les va a ayudar nada más este trabajo, les va a ayudar en este trabajo y en muchos más. Les voy a dejar 2 videos donde precisamente habla de cómo se numeran las páginas, porque también la numeración de las páginas es un show. Para poder numerar las páginas a veces utilizan hasta 4 o 5 horas, y más si no tienen muchos conocimientos de Word. Entonces, ahorita van a ver lo de la numeración. Ya les estoy mandando la liga. La primera liga es sobre cómo se numeran las páginas y la segunda liga es de cómo se crean las tablas de contenido. Insisto, el documento que yo les voy a mandar ya tiene todo hecho. ¿Qué es lo que pasa aquí con la numeración? La primera página no lleva número, la segunda página no lleva número, la tercera página tampoco lleva número. A partir de la acta resolutiva lleva números romanos en minúsculas y a partir de la introducción lleva números arábigos que comienzan con 1, no con la numeración que ya había. Entonces, todo eso es pues bastante tedioso de realizar, pero bueno, ustedes con el formato ya lo van a tener hecho.
Y deben de tomar mucho en cuenta que no me le deben de mover. Si ustedes me le empiezan a picar aquí y me le empiezan a cambiar el número de página y todo eso, incluso se les puede mover hasta la numeración y ya lo van a tener que arreglar ustedes. ¿Sí? Entonces, preferentemente no le muevan. ¿Qué es lo que pasa con el índice? Si yo realizo una tabla de contenido, la tabla de contenido me va a permitir que cuando yo convierta mi trabajo a PDF, va a ser un hipervínculos por default con los títulos. Por ejemplo, aquí yo me quiero ir al concepto de prisión preventiva, doy clic y me lleva al concepto. Quiero ver qué es el fundamento constitucional, le doy clic, me lleva al fundamento constitucional. Quiero irme al anexo 3, me lleva al anexo 3. ¿Sí? Entonces, es por eso que se requiere hacer una tabla de contenido en un documento como este, para que también las personas que futuramente la consulten tengan esa herramienta a la mano. Igual cuando explique el índice lo voy a explicar más a fondo cómo se utiliza la tabla de contenido, pero para que vean, por ejemplo, supongamos que en mi capítulo 1 y mi subtema 1 voy a tocar yo el tema de testamentos. Y aquí en mi capítulo 1 le pongo capítulo número 1, historia, todo en mayúsculas, historia de los testamentos. Testamentas. Historia de los testamentos. En mi subtema 1 le voy a poner antecedentes. Aquí, si se fijan, no me lo va a cambiar todavía. Aquí sigue diciendo capítulo 1, subtema 1, pero si yo le pongo actualizar tabla, ya me lo cambió solito. Historia de los testamentos y antecedentes. Pasa lo mismo con las páginas. No importa cuántas páginas abarque, una vez que le doy a actualizar tabla, se actualiza solo esto. Por eso les estoy mandando las herramientas, los videos de YouTube, para que ustedes, si tienen la intención o la tentación de saber cómo se crean, pues adelante, ¿no? Ahí están. Entonces, bueno, eso por el lado del índice. El índice, según nos maneja nuestro manual, debe de comenzar a partir de la página 7. En caso de que utilicemos la página 5 y la página 6, pues deberá de utilizar la página 6 como agradecimientos, o como dedicatorias o algo así, pues nuestro índice debe comenzar en la página número 7. Y fijan, dice, hasta aquí las páginas no se numeran. En un libro se numeran en romano. El índice general siempre procederá. Si es pregunta, Antonio, sí tengo encendida mi cámara. Si no me puede ver, le recomiendo que salga y entre de la conversación para que pueda verme. Entonces seguramente es una configuración de su computadora o el internet. Igual no sé si gusta esperarse a ver la grabación, o si quiere mantener aquí aunque sea nada más que me escuche, pero igual les voy diciendo en dónde está todo lo que estamos viendo. Si de todas maneras al final de esta clase les voy a pasar también la presentación, como la semana pasada. Entonces, bueno, ¿qué sigue después de mi índice? Después de mi índice sigue algo que se llama resumen. Ok, muy bien, Antonio. Sigue algo que se llama resumen o abstract. Todos sus trabajos van a ser subidos a una base de datos de internet para que futuros estudiantes o personas en general las puedan buscar, las puedan consultar. Y el resumen o abstract también es opcional, pero sirve sobre todo porque leyéndolo, el lector que quiera ver su trabajo se va a dar una idea. Igual, cada parte la vamos a ir explicando, no se preocupen, más adelante, las siguientes semanas. Ahorita nada más es para que se vayan empapando. Cada persona que quiera buscar su trabajo, consultarlo, desde el abstract se va a dar ella cuenta si es un trabajo que le va a servir a esa persona o no. Es como leer el prólogo de un libro. Entonces, bueno, el resumen o abstract lo pueden realizar ustedes incluso en español y en inglés. Esto es igual, insisto, es para cuestiones de presentación. Su trabajo se ve mucho más presentable cuando realizan un resumen abstract, que incluso también yo recomiendo que lo hagan hasta el final,
porque solamente hasta el final van a saber de qué es de lo que van a hablar durante todo su trabajo, y debe de llevar algo que se llaman palabras clave. Las palabras clave o keywords le sirven a las personas para poder buscar mediante esas palabras clave si su trabajo les va a servir o no. ¿Qué es lo que viene? Vienen tratados internacionales, vienen a ser derechos humanos, presunción de inocencia, debido proceso, en el caso de esta. Se pone en inglés y en español regularmente, igual como cuestión de presentación, porque eso nos ayuda o le ayuda a las personas que al momento de que lo busquen, pues el idioma inglés es universal. ¿Qué tal que después un ruso termina consultando su trabajo? No podemos saberlo. Entonces, bueno, todo eso incluye desde la portada hasta el abstract las páginas preliminares de su trabajo. Las páginas preliminares, ya vieron, tienen una numeración, las tienen en el formato, las pueden o no realizar o darles una checada, pero insisto, el formato no le deben ya de mover nada. Páginas preliminares no me sirven para mi paginado. Si tengo que hacer 100 o 150 páginas, estas no se cuentan. Sí, así que para que no por eso se cuentan a partir de la introducción, y por eso a partir de la introducción se enumeran en números arábigos, para saber cuánto llevo. Entonces, bueno, el siguiente apartado, que es donde comienza su redacción, es la introducción. La introducción no puede contener más allá de 3 a 8 páginas. Es por eso mi insistencia que la entrega de la semana 1, donde ustedes me hicieron la redacción de la materia, tema y problema social, no me hicieran más allá de un párrafo, porque eso sería lo equivalente a hacer tal vez media cuartilla o un poco más de media cuartilla, porque su justificación no debe de abarcar las 8 páginas, o sea, debe de abarcar mucho menos. Planteamiento del problema, justificación, objetivos de la investigación, hipótesis, mención de técnicas de investigación y desarrollo de la investigación es lo que se debe de cubrir en ese paginado nada más. Ustedes, quienes ya tuvieron 100 en la semana número 1, ya no se deben de preocupar por el apartado de justificación, porque ya lo realizaron. Ya lo que van a hacer en la semana número 4 va a ser adjuntarlo a donde debe de ir. Entonces, mi introducción comienza con algo que se llama planteamiento del problema. El planteamiento, vamos a hacer una actividad la siguiente semana que les va a servir para desarrollar su planteamiento del problema como debe de ser. El planteamiento del problema, si ustedes lo pueden apreciar dentro de esta tesis, bueno, dentro de las dos de hecho, ya lleva referencias bibliográficas. Entonces, primero hay que enseñarles qué es una referencia bibliográfica, cómo se hacen las referencias bibliográficas, cómo se hace una referencia en formato APA para que lo puedan añadir a su planteamiento del problema. Porque en el planteamiento ya no van a decir una opinión, ya no van a suponer, ya van a plantear, como bien lo dice el planteamiento del problema, porque su problema sí es un problema social, cuál es la cuestión de que sea un problema social, cuáles son los fundamentos de este problema social. El planteamiento del problema lleva 8 partes, según el manual, son 8 apartados, que empiezan desde los breves antecedentes históricos y terminan con las preguntas que se habrán de responder dentro de la tesis. Aquí está breves antecedentes y termina con preguntas. Sí, entonces pasa lo mismo con esta. Introducción, planteamiento del problema. En este caso, si lo pueden ver, este alumno hizo un pequeño apartado de introducción o un pequeño apartado introductorio, que este es opcional, pero sobre todo se hace porque él lo hizo porque no hizo el abstract o resumen. Entonces, como no hizo eso, pues sí se lo dije a manera de sugerencia, que hiciera un breve apartado de introducción donde se explicara su trabajo. Entonces, bueno. El planteamiento del problema lleva 8 partes y lo vamos a realizar en la semana número 4. ¿Qué sigue? Sigue la justificación. La justificación, igual, es una opinión personalísima desde una perspectiva escolar, familiar, laboral, social,
de por qué escogí ese tema, por qué me llama la atención ese tema, si algo me sucedió y derivado de eso quise escoger ese tema. Entonces, en la justificación yo le voy a decir al lector mis razones de por qué hablar de eso. Entonces, eso, insisto, a las personas que tuvieron 100 ya no se preocupen, ya lo realizaron. A las personas, ahorita voy a hacer una pequeña pausa de los apartados o de la estructura de la tesis. A las personas que no tuvieron 100 en la semana número 1, es decir, que tuvieron menos de 100, les voy a pedir encarecidamente que lean toda la tarea de la semana 2, porque la tarea de la semana 2 les estoy diciendo, quienes hayan tenido una calificación inferior a 100 puntos en el trabajo en la semana 1, deberán incluir en la entrega de este trabajo los apartados 1, 2 o 3, según sea el caso y conforme a la retroalimentación, que no fueron correctos. ¿Por qué? Porque ya no debe de pasar de esta semana para que ustedes reenfoquen su problema social o estandaricen su problema social lo suficientemente bien como para que puedan hablar de él dentro de su tesis. Si no, se me van a ir atrasando muchísimo, muchísimo más y odiaría que eso pasara. Sí, porque si no, imagínense, hasta la semana 4 me van a decir ya de qué quieren hablar, pues no. Sí, se van a ir quedando con menos tiempo y se van a ir llenando de trabajos por entregar. Entonces, las personas que tuvieron menos de 100 puntos dentro de la retroalimentación les puse qué es lo que deben mandar para la semana número 2, es decir, mandar de nuevo el apartado 2, el apartado 3, ese ya va dentro de su retroalimentación. Después, ¿qué sigue? Los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación es un objetivo general y objetivos específicos. ¿Por qué? Porque mi objetivo general, tal cual como lo dice la palabra, es un objetivo general. O sea, de forma completa dentro de mi trabajo de qué es de lo que voy a hablar. Por ejemplo, que se trata de testamentos, dice identificar cuáles son las principales causas por las que las personas no hacen testamento. Eso es objetivo general. Y sus objetivos específicos emanan de su objetivo general. No me pueden hablar de un objetivo específico que no derive de su objetivo general. Todos los objetivos específicos necesaria y forzosamente se derivan del general. Después dice, después de los objetivos viene la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Dentro de su manual nos dice que es una deducción. Yo siempre los enfoco, para que esté bien planteado su hipótesis, a qué sucedería si su solución se aplica. Si yo quiero hablar de la falta de conciencia testamentaria en el estado de Aguascalientes, pues probablemente interponga como solución la creación de un organismo, la estandarización de una ley, la reforma de una ley. Y en este caso se está poniendo se está interponiendo que una vez que se cree el organismo va a pasar esto, va a bajar el índice, más personas van a ser conscientes, muchas más personas ya no van a temer el no poder tener un ingreso económico lo suficiente como para poder crear un testamento. Entonces, todo eso lo voy a plantear y a manejar dentro de mi hipótesis. Mención de técnicas de investigación, que es el siguiente apartado, no lo van a hacer tampoco ahorita. Sí lo voy a explicar, sí les voy a decir de qué se trata, pero lo van a realizar hasta la semana 13 de este curso. Porque hasta la semana 13, cuando ya me entreguen el final de su trabajo, o cuando ya me entreguen lo último que tengan de su trabajo, van a realizarme la mención de técnicas de investigación, porque desde ahorita ustedes todavía no saben si van a hacer una entrevista o si planean hacer una entrevista, si la van a poder realizar o si el último ya no la pudieron realizar, que son las técnicas de campo entre la entrevista, la encuesta y las demás, o si van a realizar, o si solamente fue solamente utilizaron dentro de su trabajo el método deductivo. Ahora sí que depende mucho de ustedes. Después viene el desarrollo de la investigación, que es una hoja donde explico de qué hablo en cada uno de mis capítulos, de manera muy breve. Se parece al resumen, pero el resumen es como de todo el trabajo, y el desarrollo de la investigación, que es el contenido de cada uno de los capítulos, es sobre capítulo, no sobre todo el trabajo. Entonces, mi introducción, repito, tiene que cubrir de 3 a 8 páginas, no más, según lo maneja
el manual. Y después de esas 8 páginas me tengo que preocupar por hacer ya sea 92 o 142. ¿Por qué? Porque mi capitulado es donde yo debo de cubrir esa cifra. Es no solamente importante, sino también urgente que ustedes empiecen a pensar, no a preocuparse ni a buscar ni a hacer, todavía no llegamos a esa parte, pero que empiecen a pensar derivado del problema social, si creen que haya información, si no creen que haya información, porque por ejemplo, si quieren hablar de algo relacionado con la pandemia, su primer apartado, que es el capitulado histórico o el marco histórico, va a ser muy difícil que lleve mucho paginado. ¿Por qué? Porque pues, la pandemia tiene 2 años. Sí pueden meter historias de otras pandemias y de cómo se han resuelto otras pandemias, pero van a hablar específicamente de esta. Entonces, si van a hacer 30 páginas del capitulado histórico, pues al menos 25 tienen que hablar de lo actual, porque se van a enfocar en lo actual, y lo demás de historia antigua. Entonces, o de antecedentes. Entonces, en su capitulado, en su marco histórico, deben de cubrir, pues según sea su problema o según se determine su problema, si es actual, si no es actual, si es un problema que está sucediendo ahora, si es un problema que ya tiene muchos años, pero sin importar la solución que se haya querido dar, sigue esa solución sin ser viable, sin ser aceptable. Entonces, eso cubre su marco histórico. Maestra, ¿cuántos temas y cuántos subtemas debo yo de tener para mi capitulado? Depende de su tema. Depende de su tema. De todas maneras, antes de comenzar su capitulado, en la semana número 6, les estoy poniendo yo que van a hacer un capitulado tentativo. Le van a poner los temas y los subtemas y yo se los voy a revisar y les voy a decir, este sí, este no, o todo está bien, o el capitulado me parece bien, o considero que los antecedentes son muy breves, no creo que alcance a acotar el número de páginas. Cuando ya se tiene mucho tiempo revisando tesis, con ver el capitulado, se sabe si van a poder abarcar o no el número de páginas. Por ejemplo, aquí en el índice de esta persona, ustedes pueden apreciar regularmente, o sea, 9 de cada 10 temas, cubren el paginado entre el capitulado histórico, su primer capítulo que es el histórico, y el segundo capítulo que es el teórico. Regularmente, eso es casi que por regla general. Pero 1 de cada 10, su capitulado histórico es muy breve. ¿Por qué? Porque es un problema muy nuevo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo voy a tener que hablar muchísimo más, o yo voy a tener que escribir muchísimo más, porque incluso voy a estar corto de referencias. Entonces, aquí como lo pueden ver, su capítulo 1 comienza en la página 8 y termina en la página 53. Si hacemos la operación, son 45 páginas. O sea, de las 100 páginas que tiene que cubrir, cubrió casi la mitad con su capitulado histórico, porque él está hablando del testamento, el concepto de testamento, la evolución histórica, las características, los tipos de testamento, los herederos y todo, incluso interpone cuestiones de derecho romano. Ahora sí que en su caso, pues la figura del testamento tiene siglos, entonces tenía mucha tela de donde cortar. En este otro caso, el capítulo 1 de él es desde la página 10 hasta la página 44, entonces son 34 páginas. No son tantas como en el otro, pero si se fijan su apartado, su segundo apartado cubre pues, más o menos la misma cifra o más. Entonces, después del marco histórico o del capitulado histórico, que es mi capítulo número 1, ¿de qué tengo que hablar? En el capítulo 2, en el capítulo 1, después de que el lector lea el capítulo 1, ya debe de saber desde cuándo viene este problema, cómo se le llamaba anteriormente a este problema, si este problema se ha visto reflejado en alguna otra sociedad, incluso utilizando el derecho comparado. También pueden ustedes tocar el tema de los conceptos o los primeros conceptos. No sé, antes se le llamaba de una forma y ahorita se le llama de otra. O, por ejemplo, para los que quieran hablar del sistema penal acusatorio, pueden hablar de la historia antes de la reforma del 2008.
Ahora sí que cuando el lector termine de leer, valga la redundancia, el capítulo número 1, ya le debe de quedar claro la trayectoria de este problema. ¿Qué voy a hacer en mi capítulo número 2, que es el marco teórico? Igual, todo esto me voy a detener a explicar cada uno de los capitulados ya cuando comencemos semana 7. Pero ahorita nada más les estoy dando como el resumen, para que se vayan preocupando desde ahorita. El marco preocupando, no ocupando, todavía no se ocupen, porque si no se van a llenar de información y no van a saber qué hacer con ella después. El marco teórico, ¿qué es lo que pasa con el marco teórico? Bueno, si la primera pregunta responde el qué, si el primer capítulo responde la pregunta del qué, el segundo capítulo debe de responder la pregunta ¿por qué? Entonces, ¿por qué esto es un problema? ¿En qué normativa lo encuentro? ¿Cuáles son los principales efectos de este problema? ¿Cuáles son las instituciones que intervienen en este problema? ¿Cuáles han sido las soluciones que se le han dado y no, y no, no se sobrelleva ese problema o se ve que ese problema es insuficiente? Aquí, en este segundo capítulo, yo le voy a dejar claro a mi lector que mi problema es un problema social que debemos de voltear a ver, que el gobierno debe de focalizarlo para poder solucionarlo, que afecta a mucha población. Todo eso lo voy a poner dentro de mi marco teórico. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el capítulo número 3? Según el manual, el capítulo número 3 debe de ser un marco metodológico. Si ustedes estuvieran en la carrera de psicología, sociología, arquitectura incluso, podrían hacer un marco metodológico. Pero como están cursando la carrera de Derecho, se cambia este marco metodológico por marco normativo, porque lo que interesa es que ustedes demuestren sus habilidades, vamos, tanto de lectura como de escritura, como de redacción, como de sintaxis, como de capacidad de resolución de problemas, eh, interponer propuestas, incluso visualizar problemas. Muchos de ustedes me han demostrado que les cuesta trabajo focalizar un problema y sobre todo recibir críticas. ¿Por qué? Porque créanme que yo lo que les digo respecto a las retroalimentaciones que les dé no es con el afán de hacerles la vida pesada, al contrario. Si por mí fuera, todos tienen 10 y nos vamos. Pero no se trata de eso. Se trata de que ustedes demuestren que van a salir a la sociedad a ser productivos. Entonces, ¿cómo pueden demostrar eso? Pues focalizando en su trabajo de tesis un problema social y en el capitulado número 3 dar todas las cuestiones importantes e interesantes para que se vea que ustedes pueden proponer una solución a ese problema social. ¿Cómo? De forma normativa. ¿Por qué? Porque están estudiando derecho. Sí, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en mi capitulado número 3? Que es el marco normativo, que cambiamos por el metodológico. Voy a hablar de mi solución. Voy a hablar de, ya hablé de la historia del problema social y ya hablé del problema social como tal. Es decir, ya di la historia, ya di la teoría, ya contesté el qué, ya contesté el por qué. Ahora voy a contestar el cómo. Entonces, ese cómo yo lo voy a reflejar con una propuesta de solución. Se los mencioné mucho la semana pasada, se los menciono ahora. No es necesario interponer una propuesta de solución en la que la tengan que aplicar. Es decir, si quieren hacer una reforma a algún artículo, no se van a ir a proponer una propuesta de ley o propuesta de reforma de ley, valga la redundancia, para que ésta se haga y después demostrar en su tesis que sí cambió la sociedad. No. Para para el grado que ustedes quieran obtener, que es licenciatura, eso no es necesario. Lo único que es necesario es que ustedes sean capaces de proponer esa solución. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer en la propuesta de solución? Pues interponerlo tal cual. Si yo voy a proponer un cambio a un artículo, pues voy a decir cómo está el artículo, cómo debería de estar. Si yo quiero interponer que se debe de crear una institución, pues qué tengo que hacer para crear esa institución, qué es lo que va a vigilar esa institución. Si yo quiero crear una legislación nueva, cuál es el contenido que debe de haber en esa legislación nueva. Entonces, toda esa propuesta de solución fundamentada, motivada, no tanto como el marco teórico ni como el marco histórico, o sea, no tanto las referencias que ustedes van a cubrir, las referencias se cubren regularmente en todo su trabajo,
pero más en el histórico y en el teórico. En la propuesta de solución, en su capítulo número 3, casi todo viene de su ronco pecho, por lo que no necesita llevar tantas referencias bibliográficas. Y si se fijan, igual pasa lo mismo, es una métrica establecida. En 9 de cada 10 trabajos, el capítulo número 3 es muy cortito. Sí, porque la propuesta de solución también no es necesario como explayarse tanto. Aquí podemos ver que en su capítulo 2 va de la página 44 a la página 86. Estamos hablando de 42 páginas. Y por último, en el capítulo número 3 va únicamente de la 94 a la 122. Entonces es más o menos la mitad de las páginas que van en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Esto es nada más para demostrarles que es algo como normal, ¿sí? Como natural, que en su capítulo 1 y en su capítulo 2 cubran la gran mayoría del paginado que necesitan para su trabajo. Segundo ejemplo, de la página 53 a la página 90. Estamos hablando de 47 páginas. Soy abogada, no contadora, ténganme paciencia. 37 páginas. Entonces, y esta última, si se fijan, el capítulo número 3 va de la 93 a la 101. Son 8 paginitas. ¿Sí? Entonces, hay una clara diferenciación entre el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Más adelante voy a hablar un poquito de las referencias y de cómo se deben de establecer estas referencias, pero para que vean que pues, el capitulado es donde yo debo de cubrir esas páginas. Entonces, bueno, ya hablé de páginas preliminares, ya hablé de introducción, ya hablé de capitulado. ¿Qué es el último apartado de mi tesis? El último apartado de mi tesis se llama apéndices y anexos. Las referencias bibliográficas son de cajón. ¿Por qué? Porque yo debo de poner al final de mi tesis un apartado que le diga al lector de dónde estoy fundamentando todo mi trabajo o todo lo que yo escribí. Entonces, en la tercera semana vamos a ver la búsqueda y depuración de fuentes de información, porque no todos los documentos que ustedes buscan en internet o libros o cosas así les van a servir. Hay que saber depurar, hay que saber cuáles son las primeras, segundas y terceras fuentes de información, de dónde sí me sirven, de dónde no me sirven, y sobre todo cómo hacer referencias en formato APA, porque es el que se está pidiendo para el trabajo. E incluso el manual, si se fijan, tiene un capítulo número 4, que es donde me habla todo de lo de APA, pero yo les voy a proporcionar en esa semana esta guía de normas APA de la 7ª edición. Las normas APA, su versión más actual es la 7ª, y este pequeño resumen son 20 y tantas páginas, porque el libro APA es una cosa así. Entonces son 20 y tantas páginas que nos hablan sobre todo de cuáles son como las cuestiones más importantes a la hora de referenciar. ¿Cuántas referencias bibliográficas debe de tener mi trabajo? Esa fue una pregunta muy interesante que me hicieron los alumnos de intermedio. Depende de su trabajo, pero sí deben de ser bastantes. Yo siempre les hago la recomendación que una vez que tengan su capitulado tentativo, contemplen por cada subtítulo o por cada tema que quieran abordar, al menos 5 referencias bibliográficas, 5 documentos que sustenten, fundamenten de lo que ustedes quieran hablar. Si yo quiero hablar del concepto del testamento, debo de tener 5 referencias bibliográficas que solventen la definición o el concepto de testamento. Si se fijan aquí, este alumno llegó a las 124. Llegó a las 124 referencias. Y este alumno llegó a se utilizó 124 documentos. Y este alumno llegó a las 174. Sí, entonces más adelante igual voy a hablar del almacenamiento de la información o del correcto almacenamiento de la información, que les da a ustedes la pauta
para poder interponer cuántas referencias bibliográficas debo de llevar o debo de tener. Pero más o menos son 5. 5 por cada uno de sus temas. Entonces, pues sí son bastantes. Las referencias bibliográficas se ponen hasta el final, es parte de los apéndices y anexos. Y las pueden poner de la manera en como ustedes gusten. Pero, bueno, pueden darle el formato que ustedes quieran. Pero yo siempre les recomiendo que las vayan interponiendo conforme vayan haciendo su trabajo, porque si no después poner todas las bibliografías y luego si voy a hacer glosario de siglas y luego si voy a hacer, si voy a poner anexos, pues se me va a hacer muy pesado. Entonces lo ideal es ir construyendo las referencias bibliográficas. Aquí este alumno, por ejemplo, puso la letra del abecedario, la primera, bueno, cada letra del abecedario, y luego ya va poniendo las referencias, A, B, C, D, y así, ¿no? Este alumno simplemente las compiló todas en una hoja. Bueno, en las hojas. No, vamos, no le puso lo de la A, B, simplemente las metió. La siguiente semana les voy a dar un documento que se llama Excel de referencias bibliográficas para que puedan hacerlo de una manera más efectiva, más rápida. Entonces, bueno, lo primero son las referencias bibliográficas. Importantes. ¿Cuánto? Mucho, porque es lo que avala mi trabajo. ¿Qué tan importantes son las referencias bibliográficas? ¿Cuánto? Mucho. ¿Por qué? Porque son las que avalan, las que sustentan mi trabajo, las que dicen que yo no estuve haciendo plagios, las que dicen de dónde saqué yo esa información, cómo fue que yo escribí de eso, porque hay que darle titularidad a esas ideas. Entonces, si por ejemplo me quieren hablar del concepto de familia, pues ese concepto lo tuvieron que haber sacado de algún lado, no se lo pueden inventar ustedes. Para eso necesitan una referencia y así sucesivamente. Glosario de siglas. Como estamos en la carrera de Derecho, muy seguramente van a utilizar muchas siglas de legislaciones. Yo les recomiendo que igual vayan haciendo su glosario de siglas. Aquí, por ejemplo, se puede ver porque cuando... Maestra, pero es que para hacer páginas es mejor poner todo el nombre. Sí, tal vez sí. Pero cuando quieres escribir de corrido o cuando ya estás centrado escribiendo tu trabajo, ay, es bien difícil estar poniendo Código Civil de Aguascalientes, Código Civil de Aguascalientes, Código Civil Federal, Código de España, Código... Te aburres de tanto estar repitiendo, entonces regularmente para eso se utiliza el glosario de siglas. Las referencias bibliográficas son obligatorias, el glosario de siglas es opcional, pero le da mucha más presentación a su trabajo. Y después viene el contenido adicional. El contenido adicional son las gráficas, las entrevistas, los estudios, que regularmente sí se ponen en anexos. ¿Por qué? Si yo voy a hablar, si yo quiero poner una tabla dentro de mi contenido de las 100 páginas o 150, que es o la introducción, que regularmente no se pone en la introducción, se pone en el capitulado o en alguna parte del capitulado, sí la puedo poner siempre y cuando hable de todos y cada uno de los datos que vienen en la tabla. Pero si voy a mencionar 2 o 3 datos de una tabla, entonces se pone como anexo. ¿Por qué se pone como anexo? Porque eso también le da al lector la pauta de decir, ah, ¿de dónde sacó esa información? En esta tesis, los anexos no vienen referenciados, pero deben de estar referenciados. Por ejemplo, aquí, igual aquí está la referencia, todos los anexos van referenciados. Aquí, por ejemplo, esta tesis que habla de testamentos, hablaba de las defunciones demográficas. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes, defunciones demográficas, aquí nomás utilizó este dato. Porque dice, como lo podemos ver en el anexo número 1 dado por tal institución, dice que en Aguascalientes desde 2016 hasta 2030 está proyectado tantas defunciones por el país y se ve el aumento y bla, 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 bla. Entonces, esto les da a ustedes la presentación en la cual interponen de dónde sacaron o de dónde están sacando esa información. ¿Qué también pueden poner en anexos? También pueden poner, por ejemplo, entrevistas. Si ustedes van a hacer una entrevista, obviamente no van a hablar de todas las respuestas de la entrevista. Seguramente o muy seguramente
van a hablar o de una o de dos o de tres respuestas que hagan dentro de la entrevista, pero si ustedes tienen la intención de que el lector conozca toda la entrevista, pues la pueden poner como anexos. Sí, entonces hay muchas cosas que se ponen dentro de anexos, ya las iremos viendo conforme el desarrollo de su trabajo. Y sí les voy a también comentar que ni apéndices ni anexos, por muchos anexos que lleve, no cuentan para el paginado. Sí, entonces, ¿qué es lo único que cuenta? Introducción y capitulado. ¿Cuáles son las 4 partes de la tesis? Páginas preliminares, introducción, capitulado, apéndices y anexos. Esa es la estructura de la tesis. Vamos a pasarnos a la tarea de la semana número 2. La tarea de la semana número 2. Perdón, hoy es el día que tengo más clases y me quedo afónica y al final. Vamos a hablar del título. Su título puede ir cambiando conforme el desarrollo de su trabajo, pero es muy importante que desde ahorita ya tengan una idea clara, porque su título es su tarjeta de presentación una vez que esté en línea. Porque con el puro título, a veces una persona que está buscando trabajos dice, ¿me sirve o no me sirve? Sí, entonces, el título, según el Manual para Elaboración de Tesis de la Universidad Británica, está en el apartado 1.5. Dice, establecimiento del título. El título del proyecto puede plantearse con la misma formulación utilizada en el objetivo general. Ustedes todavía no saben el objetivo general, pero ya hicieron una redacción de la problemática social. Entonces, con eso, y si respondieron las preguntas que yo les puse, debe de ser más que suficiente para que ustedes puedan realizar este trabajo. Lo pueden, insisto, lo pueden ir cambiando. ¿Qué tal que la semana 3 ya no quieren hablar de Aguascalientes, ya quieren hablar a nivel nacional? Entonces pueden irlo cambiando. El título de un trabajo de investigación debe de dar una idea del problema planteado. El problema va de cajón. En mi título tengo que poner el problema sí o sí. Los límites definidos y en ocasiones la justificación. Ahorita voy a hablar más adelante de eso. Y por otro lado, el título debe ser claro, preciso y exacto. A pesar de que estas tres palabras se parecen mucho, significan cosas diferentes. ¿Qué quiere decir que sea claro? Dice, la claridad se refiere a la sencillez con que se hace referencia a una idea, un acontecimiento o a una secuencia de actividades tendientes a lograr un objetivo. Claridad es que yo no voy a utilizar palabras rimbombantes, que yo no voy a poner palabras que la gran mayoría de las personas no entiendan. Por ejemplo, si yo ahorita les dijera el hacinamiento de las penitenciarias, tendrían probablemente muchos que buscar la palabra hacinamiento para entender de qué se trata. Es una palabra rimbombante, por lo tanto mi título no es claro. Hacinamiento es lo mismo que sobrepoblación. Entonces pongo sobrepoblación. Si mi trabajo va a hablar, en la medida de lo posible, no utilicen terminología jurídica. Pero si mi trabajo va a hablar necesariamente o si mi tema central es algo que lleva terminología jurídica, no voy a inventar algo sencillo para ponerlo dentro del título, simplemente lo voy a utilizar, pero de manera muy sencilla. Si yo voy a hablar de prisión preventiva oficiosa, probablemente las personas entiendan prisión y ya con eso se den por bien servidas. Pero como todo mi tema o todo mi tesis habla de prisión preventiva oficiosa, pues sí tengo que poner eso dentro del título. Hay ciertas diferencias dependiendo de su tema, dependiendo de lo que quieran decir. Después, ¿qué quiere decir precisión? La precisión hace referencia al grado de especificidad con que se establece una cantidad o, en otros términos, la forma en que se utiliza el lenguaje para delimitar y sugerir lo que se va a realizar. Precisión es no poner nada dentro del título de lo que no vaya a hablar. No voy a poner dentro de mi título alguna palabra que dé una referencia de algo que no voy a terminar poniendo dentro de mi trabajo. Tengo que ser precisa o preciso. Si yo digo, el acoso hacia las estudiantes de la Universidad Británica, estoy siendo precisa porque ya desde ahí estoy diciendo el problema, la población, la geografía, o sea, ya estoy siendo muy, muy, muy específico o muy, muy, muy preciso. Pero si yo digo algo como la democracia,
no es específico. Delitos sexuales, no es específico. La soberanía, no es específico. La prostitución, no es específico. Al contrario, parece que estamos jugando a lotería, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la prostitución tiene muchos problemas. Eh, la comunidad LGTBI tiene muchos problemas. La corrupción, o sea, de corrupción podemos mencionar demasiados problemas, ¿no? Entonces, desde diferentes enfoques. Entonces, la precisión dentro de mi título le va a decir al lector, desde que está leyendo el título, exactamente de lo que yo voy a hablar. Y por último, la exactitud. Dice, esta referencia a cuán correctamente se ajusta una cantidad o a un concepto a la realidad o a su significado. Yo tengo que ser no solamente claro y preciso, sino también exacto. ¿Qué es exactitud? No me voy a ir más allá. No voy a decir nada más que no tenga que decir. No voy a cantinflear. No, porque luego me ponen la necesidad de un código de procedimientos mercantiles bajo la necesidad de una homologación de criterios. La necesidad de la necesidad de la necesidad. No, eso no es exacto. Exactitud significa llegar al clavo, darle al punto, que el lector igualmente con mi título no tenga dudas. Eso es prácticamente lo que es, a lo que se refiere la exactitud, que mi título no deje ninguna duda. Entonces, dice, el título del trabajo de investigación también debe de ser corto, completo y enunciado en términos técnicos. ¿Corto cuánto? Yo les estoy poniendo no más allá de 12 palabras. Según la séptima edición de Normas APA, 12 palabras es lo necesario. Si nosotros nos vamos más allá, 12 palabras sin contar artículos, ¿sí? Si nos vamos más allá, vamos a desvirtuar la idea o el lector se va a perder entre tantas cosas. 12 palabras es prácticamente una oración, ¿sí? Entonces voy a dar los ejemplos que estoy poniendo dentro de la tarea de la semana 2 para que se den una idea. El primer ejemplo es problemática y efectos de la falta de cultura sobre la disposición testamentaria en el estado de Aguascalientes. Problemática y efectos habla del problema. Falta de cultura sobre la disposición testamentaria habla también del problema. En el estado de Aguascalientes habla de la geografía. Maestra, pero no nos está diciendo normativa. Sí, la normativa es testamentos, por lo tanto es materia civil. ¿Qué quiere decir? Se da por entendido. La solución, de lo único que ustedes ven aquí, la solución es lo único opcional. Todo lo demás, si no se da por añadidura o si no se sobreentiende, sí lo tienen que poner. Después, ¿qué viene respecto a esto? Maestra, no dice la población. La población se da por añadidura. ¿Por qué? Porque cualquier persona mayor de 18 años puede realizar un testamento porque ya se encuentra dentro de la capacidad jurídica. Maestra, no es cierto. Quien no tiene bienes no puede realizar un testamento. Sí, sí es cierto. Cualquier persona puede incluso testar a futuro. Yo puedo poner todos mis bienes presentes y futuros quedarán a favor de fulanita de tal, aunque no tenga bienes. ¿Sí? Entonces, por eso la población dentro de este título ya está añadida, ya se sobreentiende. Después, la reinserción social penitenciaria para varones adultos en el estado de Aguascalientes. Este es un poco más específico. La reinserción social es la solución. Penitenciaria es la normativa. Penitenciaria, penitencia, cárcel, prisión, todo es derivado de la materia de derecho, de la materia de penal, perdón. Por lo tanto, ya nos da la normativa. Para varones adultos nos está dando la población. En el estado de Aguascalientes nos da la geografía. Maestra, ¿falta el problema? No. La reinserción social, así como es la solución, también es el problema. ¿Por qué? Porque la reinserción social actualmente para el sistema penitenciario para varones sí existe, pero es deficiente. Por lo tanto, es una solución que no es suficiente o que es deficiente. Por lo tanto, nos da el problema y nos da la solución. Desaceleración en el abuso de la prisión preventiva oficiosa violatoria de derechos humanos. Desaceleración en el abuso es la solución de la prisión preventiva oficiosa. Estamos hablando ya de la normativa y del problema. Violatoria de derechos humanos también es parte del problema. Y aquí no estoy interponiendo la geografía, porque al poner la geografía yo le tendría que poner la prisión preventiva oficiosa federal o en materia federal. Me añade más palabras que se dan por entendido.
¿Por qué? Porque la prisión preventiva oficiosa es aquí en Aguascalientes y en todo México. Entonces, no es necesario poner una geografía en específico. Este tema se entiende que se va a abocar a hablar de toda la República. Y no me da la población, ¿por qué? Porque no va a hablar solamente de los hombres, va a hablar de todas las personas a las cuales se les otorga esta figura de prisión preventiva oficiosa o se les gira una orden de aprehensión derivada de esto. Carencias de tipo penal. El siguiente es carencias de tipo penal respecto a delitos sexuales cometidos por delitos digitales en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes. Es el más largo, pero sin embargo es lo suficiente. Nada más tiene una palabra de más. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Los artículos no cuentan. De, a, por, en, el, para, el, de no cuentan como palabras, ¿sí? Entonces, carencias de tipo penal es el problema. Respecto a los delitos sexuales también es el problema. Delitos sexuales, pues ya se entiende que también es la normativa, junto con el Código Penal es la normativa. Para el Estado de Aguascalientes es la geografía. Cometidos por medios digitales también es parte del problema. Lo único que nos falta aquí, pues sería la población, pero lamentablemente este tipo de tema abarca desde los más pequeños, porque existe la pornografía infantil, hasta personas muy mayores. Entonces, aquí la población se da por entendido que es a todos, nos afecta a todos. La necesidad, el último es la necesidad actual de la creación de un Código Federal de Procedimientos Mercantiles. Este es de los más cortos y sin embargo tiene todos los elementos. La necesidad actual es la solución, igual que la creación de un Código Federal de Procedimientos Mercantiles. Procedimientos mercantiles es la normativa, Código Federal, pues ya está hablando de la geografía porque no aplica solo para los clientes, aplica para todo México. Nada más nos faltaría la población, pero esta igual se da por añadidura porque un Código Federal aplica para todos. La tarea es breve, ya que se contemplan las primeras 2 semanas para el esclarecimiento del problema social en los casos que sea necesario reenfocarlo. Si en mi semana número 1 tuve menos de 100, en mi semana número 1 debe de venir en la retroalimentación qué apartados tengo que volver a enviar, ya sea el apartado 2 o el apartado 3, según sea el caso. La tarea se realiza en Word y se convierte a PDF para su entrega. Si tuvieron 100 puntos, si todo estuvo bien dentro de su trabajo, únicamente me tienen que enviar el título. Igual, no es posible utilizar los ejemplos que están aquí dentro de su trabajo. Ya se lo tendrán que inventar ustedes. Maestra, una preguntita. Mande. Entonces nada más con que agreguemos como título anexo presente el siguiente y pongamos el puro título, ya con esto ya cumplimos con la tarea número 2. A ver, otra vez, porque no lo entendí muy bien. Si su pregunta es que nada más tiene que mandarme el título de la semana número 2, sí. No se deben de juntar las semanas, es decir, no me va a poner semana 1 y semana 2 en el mismo trabajo, no se tienen que estar anexando los trabajos anteriores, únicamente en una hoja de Word. Le piensa cuál es el título que le quiere poner a su trabajo, me lo pone, me lo manda y se acabó. Maestra, Mande. yo hice la tarea, pero haga de cuenta que puse el título y desarrollé todo lo que me pedía. Está bien, no se preocupe. De nada. Es Antonio, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, está bien, Antonio, no se preocupe. Esa redacción la puede utilizar o la va a poder utilizar dentro del planteamiento del problema. Sí, de hecho, bueno, no sé, el título se llama Procedimientos Penales y Levantamiento de Denuncias. Ahí le falta la geografía, procedimientos penales y la falta de denuncias No, y levantamiento de denuncias. y levantamiento de denuncias. Recuérdeme Bueno, su tema. la presentación de denuncias Recuérdeme su tema, Antonio. es la teoría general del proceso penal. Conforme también las denuncias entran en ese ámbito. Ah, ya me acordé. Perdónenme, tengo ahorita 200 No, trabajos de tesis y es difícil ubicar quién tiene cada cual. no, está bien, está bien. No. El título es, otra vez, Es procesos penales
y levantamiento de denuncias. ¿Dónde está el problema? En que si está bien o no, o es un título muy... No. En su título, ¿dónde está el problema? El problema va en que los procesos penales se brincan el artículo 133 del Código de Procedimientos Penales y las denuncias no tienen una resolución rápida. Hay denuncias. Hay una deficiencia en el procedimiento. Ajá. Entonces póngale la palabra deficiencia o insuficiencia del procedimiento. Porque así tal como me lo está poniendo en su título, me falta una palabra que me haga ver el problema. Porque se oye Entonces, nada más como un tema. se podría poner insuficiencia de procedimientos penales y levantamiento de denuncias. Ujú, ujú. Porque ya con eso la normativa se da por añadidura, la población se da por añadidura. La geografía se va a abocar al sistema federal o al sistema estatal. Eh, O sea, pues aquí en Aguascalientes o en México. en cierta manera, Aguascalientes. Entonces Porque póngale he en visto aquí. Aguascalientes. Sí, Antonio, porque si le pone en México o si no le pone, también se entiende que es en México o a nivel federal. Por lo tanto, tendrá que buscar mucha información para justificar que ese problema está a nivel federal. No es lo mismo decir que Aguascalientes tiene un problema y justificar mediante documentos y referencias que Aguascalientes tiene un problema, a justificar que México tiene un problema, porque se tendría que haber reflejado en todos los estados. Ok. Entonces, para cambiar el título. Si nomás le pone la palabra deficiencia, insuficiencia, inconsistencia, no sé, alguna de esas palabras, y le agrega en Aguascalientes. En Aguascalientes. Ok. Muy bien, maestro. Nada, Antonio. Entonces, bueno, problema, población, geografía, normativa y solución. La única que es opcional es la solución. Si las otras no se dan por añadidura, hay que ponerlas. Se recomienda que sea no más de 12 palabras, ya les comenté por qué. Y ya nada más nos quedaría el tema del almacenamiento de la información. Eh, este tema, que es el último, yo tenía pensado dárselos mañana por la tarde, pero si quieren que, porque nos queda media hora, entonces, porque nadie me pregunta nada, deberían de preguntarme cosas. Si quieren hacerlo desde ahorita, o si quieren preguntarme desde ahorita alguna cosa o algo adelante, háganlo, interrúmpanme, no tengo problemas. Nada más no me Maestra, asuste, nada más no me asuste, Vela, mande. bueno, sin asustarla. Es que luego Referente, no estoy escuchando nada y de repente, Vela, maestra, mande, sí, mande, Vela. no se asuste, no pasa nada. Dígame. Maestra, con referente a mi tema, Ujú, no sé si me puede ayudar. Yo escogí el de prisión preventiva oficiosa ujú, en el delito de violación, ujú. presunción de inocencia y su medida cautelar. La fregada, está muy largo. Sí, entonces nada más, si quiero hablar de Aguascalientes, pues tengo que ponerle, obviamente, ¿verdad? No sea malito, Vela. Escríbame en el chat su título y ahorita le digo que sí, que no. ¿De una vez nos puedes dar el tema de mañana? Pues precisamente en lo que Vela me escribe su título aquí en el chat para ahorita decirle qué onda con su título y que ya lo pueda tener hecho. Vayan poniéndome los demás. Son 23 gentes, entonces al menos 12 me tienen que decir que les dé el tema hoy, si no lo doy mañana. Sí, sí, hay que hacer esto democrático, la mitad más uno como en el Senado. Sí, entonces váyanme poniendo aquí quién quiere que les dé el tema ahorita o quién quiere esperarse a que se los dé mañana, por favor. ¿Usted qué, Antonio? ¿Ahorita o mañana? Nomás pónganme hoy o mañana. Ya, es que me pone yo. Usted, Antonio, usted. Nomás dígame qué. Mañana, hoy. Ustedes váyanme poniendo hoy o mañana. Y usted sígamelo escribiendo, Vela. Antonio, nomás cuenta una vez.
A ver, ¡Oh, rayos! nomás cuenta una vez, Antonio, no invente. Uno, uno, uno y uno. Uno y tres. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro y tres. Cinco y tres. Seis y tres. 5 y... Ay, 5 y... Ya perdí la cuenta. Espérenme. Ya no me ponga mañana, Antonio. Porque si no, depende del tema. Es cortito, alcanza para hoy y que no se puede... No, sí, alcanza para hoy el tema. El tema nada más es un tema sencillo en base a las experiencias que yo he tenido en el desarrollo de tesis de cómo es importante almacenar la información. Igual que, exacto, preciso y claro, almacenar, acomodar y respaldar la información no es lo mismo. Y eso pues también es importante para ustedes. Ay, déjenme, voy haciendo... No, así no voy a poder contabilizarlo. Espérenme. Ganamos, maestra. Espérese, hombre. Los de hoy. Hombre, hoy. A ver, hoy. Antonio, hoy. Sí. Espérese, Antonio. Ah. A ver, Antonio. Antonio. Osvaldo. Andy. No. Andy. José. Dante. Hazard. Jessica. Antonio ya lo puse. Y Brenda. luego, maestra. Antonio ya lo puse. Elías. Lizeth ya la puse también. Luis. Soy Lisbeth, maestra. Es que hay una Lisette y una Lisbeth. Yo soy pero... Lisbeth, la otra. La otra. Ah. Bueno, este que dice que es, que no sé quién es. Sí, ya me acordé quién es. Antonio, Lisbeth, Eduardo, Nadia, Eli. Bueno, Guest se pasó de hoy, de mañana a hoy. Y Hazel. Pues bueno, muchachos, ya vieron. La gran mayoría de ustedes quieren que se los dé hoy. Se los doy hoy. De todas maneras, no se preocupen. Mañana voy a estar revisando sus mensajes. Voy a estar aquí pendiente. También Gaby ya puso que hoy. Democracia, muchachos, democracia. Entonces, pues bueno, quieren que lo dé hoy, vamos a darlo hoy. Almacenamiento de la información. El almacenamiento de la información es importante desde muchas perspectivas. Les digo, no es lo mismo almacenarlo que acomodarlo, que respaldarlo. Almacenarlo es en dónde. Acomodarlo es cómo. Y respaldarlo es en dónde más. ¿Sí? ¿No? Entonces, la importancia dice, maestra, ¿puede enviarme mi título para que me digas? Sí, puede enviarme su título, Dante. Pero Vela no me iba a poner su título en el chat. Póngame su título en el chat, Vela, por favor. Está. Prisión preventiva. Gracias. Prisión preventiva oficiosa en el delito de violación. Presunción de inocencia y sumida cautelar. Ay, es que son muchas cosas dentro de su título. Yo le recomendaría que lo cambiara a violación de la presunción de inocencia bajo la prisión preventiva o por prisión preventiva. Yo creo que esa sería una buena manera de ponerlo. Dilatación en el procedimiento. Dilatación es una palabra rimbombante, Dante. Le recomiendo que la cambie. Porque la mayoría de las personas entiende dilatación porque algo se expande. ¿Sí? Entonces, dilatación en el procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado. De nada, Vela. Dilatación podría cambiarla por burocracia o podría cambiarla por
ahí. Burocracia, retraso en el procedimiento, todo lo demás está bien. En el procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, todo lo demás está bien. Esa es la única palabra que no, Dante. Entonces, bueno, ¿qué es almacenamiento? Almacenamiento es dónde yo voy a guardar mi información. Me ha pasado que algunos estudiantes tienen toda la información que tienen de su tesis, de nada, Dante. Toda la información que tienen de su tesis, déjenme lo voy poniendo acá porque luego se me olvida a quién ya le dije que sí y a quién le digo que no. Siempre y cuando me lo vuelvan a mandar y esté bien, ¿eh? Oiga, maestra, una duda del mismo. Mande, Vela. Bueno, quedó violación de la presunción de inocencia por prisión preventiva, pero yo quiero hablar específicamente de la violación, del delito de violación. ¿Quiere hablar específicamente del delito de violación? Sí, quiero hablar de que con el puro señalamiento, en la actualidad, con el puro señalamiento de la víctima, Uh-huh. te mandan a prisión preventiva, bueno, se te gira orden de aprehensión. Es que Con el más puro bien señalamiento los elementos, las palabras de su título no están del todo mal, nada más hay que reacomodarlas para que se entienda la idea. Entonces sería declaración, no, ¿cómo se llama cuando un juez lo pone? ¿Vinculación o cómo? No, es... ¡Ah! No Se es le cortó. condena. No, sí, se me fue. Puede ponerle... No es que sí, tal cual es así. Es... no es declaración, es... No sé si quede ¿Cómo presunción de sufre? inocencia. Ajá, presunción de inocencia. Ahí se me fue la pinche. Ah, sí, ya. Presuncia. Presunción de inocencia. ¿Cómo fue? Es que es, o sea, es que es la violación. Ajá. O sea, es la violación al derecho de presunción de inocencia declarando la prisión preventiva de oficio. Esa es su idea. Sí, Entonces, sí, sí. esa idea hay que declarar, hay que interponerla dentro de un título. No sea malito, Vela, piénselo bien y me lo mandan en un mensaje. Muy Pero bien. tiene razón, así como se lo dije yo, se entiende. No podría ¿En poner general? violación dos veces, ajá, porque quiere hablar del delito de violación. Sí, es. Entonces puede poner algo como declaración de prisión preventiva, dos puntos, por el delito de violación. Declaración de prisión preventiva. Algo así. No exactamente eso, pero algo así, Vela. Déjele pienso. Gracias, maestra. De nada. Su tema es reducción de la jornada diurna laboral. ¿Qué le agrego o qué le quito? Es Pablo. Le di una retroalimentación y usted me tiene que volver a entregar el apartado número 3, Juan Pablo. Entonces, igual si quiere, me marca mañana o hablamos mañana para poder enfocarlo bien, porque la reducción de la jornada diurna laboral interpone muchos temas y muchos cuestionamientos. Sí, entonces mejor mañana márqueme y platicamos de eso o platicamos de eso por WhatsApp porque hay muchas cosas que tengo que decirle respecto a eso. No recuerdo cuál fue la retroalimentación que le di, pero la jornada laboral ya viene establecida en diurna, nocturna y mixta y por algo viene así. Entonces, si se fija, incluso parte el reloj en 6 horas y en 6 horas. Entonces, sí sería hablar de eso. Retraso en el procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado. Sí, así está muy bien, Dante. Así tal cual como lo está poniendo, está muy bien. Entonces, bueno, les decía, me ha pasado que muchos alumnos lamentablemente me ponen toda su información o me guardan toda su información dentro de su ordenador, ¿sí? Dentro de su computadora. Y esa computadora se les cae, se les rompe, se les moja, algo le pasa a la chiva, y se les pierde toda la información. Se les pierden todos los documentos que ya buscaron, todo lo que ya habían redactado, se les pierde todo. Entonces, el almacenamiento de su información es muy importante. ¿Sí? No lo tomen a la ligera. Ustedes van a poder tener un respaldo por medio de la plataforma de cómo van con sus trabajos, pero no es lo mismo a llevar todo el avance, ya todo estandarizado. Eso, eso es la parte del almacenamiento. La parte del acomodo. No se trata de
Insuficiencia en el proceso penal y levantamiento de denuncias en el estado de Aguascalientes. ¿Eso es como una sugerencia, Antonio? Bueno, ahorita espero que me escriban. No, no mi título. No, mi título. ¿Cómo? No entiendo. ¿Ese es su título? Insuficiencia en el proceso penal y levantamiento de denuncias en el estado de Aguascalientes. Sí, está bien. Sí, está bien, la población se da por añadidura. La normativa ahí está muy clara. Sí, así está bien, Antonio. Así está muy bien. Entonces, déjeme se lo pongo de una vez. Antonio Díaz. Presunción de inocencia por el delito de violación en la prisión preventiva oficiosa. Novela. O bueno, es que es una violación a la presunción de inocencia. Podría ponerle antes de eso transgresión al derecho de presunción de inocencia. Transgresión al derecho, más bien transgresión a la presunción de inocencia por el delito de violación. Y ya lo de la prisión preventiva oficiosa por el delito, sí. Igual lo de la prisión preventiva oficiosa no es del todo necesario, ¿verdad? Porque yo sé que va a hablar del decreto de prisión preventiva oficiosa, pero, a ver, espérame. Transgresión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No se crea, sí, está bien. Transgresión a la presunción de inocencia por el delito de violación en la prisión preventiva oficiosa. Sí, así tal cual estaría bien, ¿verdad? Dificultades de la declaratoria en audiencias de la escucha del menor en Aguascalientes. Es que ahí está hablando enteramente del problema, Jazz. No sea malita, Jazz, mándenmelo por favor por WhatsApp para platicar de eso, porque está hablando enteramente del problema. Porque esto sería más bien como... Es que es una insuficiencia en las audiencias de escucha al menor en el estado de Aguascalientes. Es como decir algo así como una insuficiencia de procesos, insuficiencia insuficiencia o deficiencia de la audiencia a la escucha del menor en Aguascalientes. Podría ser algo así, ya. Les decía, no se vale nada más poner una carpeta en mi computadora que diga tesis y ahí aventarle información. No, hay que tener un acomodo de cómo voy a estar yo poniendo mis documentos. Y aparte de eso, luego está el respaldo. Si yo nada más tengo el almacenamiento en mi computadora y no tengo un respaldo en algún medio, pues igual me voy a ir quedando sin información y todo el tiempo que ya invertí para poder desarrollar eso lo voy a perder. Y ahorita el tiempo ya no lo pueden perder. Entonces, importancia. La tesis es celosa. La tesis hay que guardarle un espacio adecuado, un tiempo adecuado, una elaboración adecuada, un acomodo adecuado. Ustedes se tienen que enamorar de su trabajo para poder terminarlo. Si no les gusta lo que están haciendo, si no les gusta cómo lo están desarrollando, si ni siquiera les gusta el tema, van a batallar mucho, se los he dicho muchas veces. Y también si no les gusta guardar bien la información, pues imagínense más, ¿no? Semanas, incluso meses de trabajo pueden perderse. A mí me ha sucedido que tengo alumnos que ya la iban a terminar o ya están en las últimas páginas y algo le pasa a su computadora y tienen que volver a hacerlo, pero ya no tienen tiempo o ya no la pueden entregar a tiempo. Entonces, se les puede perder todo ese trabajo. Los medios. Existen varios medios para poder hacer el respaldo de mi información. El primero son los dispositivos electrónicos, ¿sí? Las computadoras, los discos duros externos, las memorias USB, cualquier dispositivo electrónico me sirve a mí para tener un respaldo, pero ese respaldo lo voy a tener que hacer de forma manual. ¿Qué quiere decir? Donde tenga yo mi carpeta, mi compilado de información con mis subcarpetas y todos mis documentos, pues voy a tener que estarlos copiando y pegando.
y eso se invierte un poco de tiempo, pero para las personas que no saben utilizar bien plataformas de respaldo, esto es pues algo económico y rápido. Los discos duros externos también ya son económicos, son como tal unos discos duros más o menos grandes, donde incluso te puede caber mucha más información. Y las memorias USB, una memoria de USB de 8 GB te puede costar hasta 200 pesos, ¿sí? ¿No? Entonces, es barato. Después están los medios digitales. Para quienes ya han visto mi pantalla compartida, tengo yo en mi computadora, si mi computadora se me pierde, mi información está a salvo, porque yo el primer opción que les estoy dando es una NAS. Una NAS pues es un sistema informático de almacenamiento físico, que prácticamente son varios discos duros conectados a la internet o conectados a la red, donde yo puedo estar jalando mis documentos. Aquí está, es este, y aquí tengo toda mi información. ¿Sí? ¿No? Entonces, todo lo que, vamos, fotografías y cosas así de mis niñas y recuerdos los tengo en un disco duro externo, pero todo lo demás, pues lo tengo aquí en la NAS. Después está Dropbox. Si ustedes entran a la página de Dropbox, pueden crear una cuenta de forma gratuita. Esa cuenta tiene un almacenamiento ya predefinido o predeterminado. ¿Qué quiere decir? No es mucho, pero para realizar su trabajo de tesis les sirve muy bien. O sea, no van a utilizar 1 tera o 200 gigas o 500 gigas para su trabajo. Cuando mucho van a utilizar, yo creo que 1 giga, y se me hace demasiado para puros documentos. Entonces, ustedes se pueden registrar gratis, y si bajan el software de Dropbox, que es aquí en el apartado de descargar, van a bajar el Dropbox para su computadora. ¿Y qué es lo que va a hacer el Dropbox? Va a estar respaldando la información de forma automática. La carpeta que tengan en su computadora la va a respaldar de forma automática en internet. Eso es lo bueno de bajar el Dropbox. O si no, pueden crear una cuenta y ya nada más meten la información a esa cuenta. Después está el iCloud. El iCloud es exactamente lo mismo que Dropbox, pero para dispositivos iPhone o Apple. Todo lo que sea de Apple ya tiene una cuenta de iCloud predeterminada. O para el sistema Android, me parece que se llama Google Docs o documentos Google. Igual es lo mismo para almacenar esa información. Les voy a dar un ejemplo práctico de cómo se almacena la información o de cómo deben de crear las carpetas. Voy a abrir la ventana. Aquí, por ejemplo, les tengo yo el índice. El índice, cuando yo haga mi capitulado tentativo en la semana número 6, ya voy a saber cuántas carpetas y cuántas subcarpetas debo de tener dentro de mi computadora. Por vía de mientras, con que tengan una carpeta que diga documentos o información de la tesis con todos los documentos que ustedes investigaron para poder realizar los que quisieron hacer las 3 preguntas de la semana número 1, es suficiente. De ahí en más, en mi carpeta de tesis debo de tener al menos 3 carpetas principales, una que diga capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y mis subcarpetas. Dentro de la carpeta de capítulo número 1, tengo que poner todos mis subtemas principales. Aquí hay 3 subtemas principales, y dentro de la subcarpeta de testamento voy a poner todos los documentos que me ayuden a mí para poder respaldar la información del tema del testamento. Les estoy poniendo que dentro de las carpetas principales, o donde están sus carpetas principales, hagan unas carpetas complementarias para sus conclusiones, sus abreviaturas, su bibliografía y sus anexos, o bien, dentro del formato que yo les voy a dar para realizar su tesis, aquí los vayan llenando. Ya están dentro del índice, ya viene anexo, bibliografía de siglas, para que lo vayan llenando, ¿sí? Así se ve, una carpeta principal, subcarpetas, y cada uno de estos es un tema, ¿sí? Eso es nada más para que ustedes vayan guardando su información, para que lo tomen a consideración, y es todo. Es todo el tema respecto de almacenamiento de información. Ya cada quien decidirá cómo lo hace. Es un consejo por todo lo que a mí me han sucedido con otros alumnos, de que considero que este es un tema importante, porque luego muchos no le toman la importancia. En una carpeta le ponen tesis, y a la carpeta de tesis le avientan todo,
y luego se le pasa algo a su computadora y pierden su trabajo, ¿no? Entonces, ya nada más la duda que tenía era con Jazz. Jazz, yo creo que su título podría quedar adecuado si usted le pusiera insuficiencia en el procedimiento de las audiencias para la escucha del menor, para la escucha del menor contemplada en el artículo 442 bis del Estado de Aguascalientes o de Aguascalientes. Ya con eso yo creo que quedaría lo suficientemente exacto, preciso y claro para que se vea de qué es de lo que usted quiere hablar dentro de su tesis. Si me lo pongo aquí para saber que ya lo he revisado. Ah, bueno, pero sí más o menos me entendió la idea, Jazz. Ok. Muy bien, muchachos, pues es todo lo que vamos a ver por esta semana. Mañana igual voy a estar en Skype, igual a las 5:45 les voy a mandar un mensaje. Muchachos, aquí estoy. Si me quieren mandar, por favor, su tema, su título, aquí ando, se lo reviso. Igual para los que quieran hacerlo, digo, porque de explicarles ya no les puedo explicar más porque sería adelantarle lo que vamos a ver en la semana número 3 y pues no es la idea aventajarles, que vayan con pasos firmes. Sobre todo para las personas que obtuvieron menos de 100 de calificación, búsquenme, pregúntenme, no me hartan. Mientras sean educados, porque tengo algunos alumnos que son muy mal educados a la hora de pedir las cosas, con que sean educados yo no tengo problema, ¿sí? No, entonces, la idea es que ustedes puedan sacar su trabajo lo más pronto posible, ¿sí? Cuídense mucho, muchachos, que tengan muy bonito día, que tengan muy bonita semana, que tengan muy bonito fin de semana. Igual mañana voy a estar al pendiente, ¿sí? Los que ya les dije de su título, pues si quieren ya pueden irmelo mandando. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Bye. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego, maestra.